Muchísimas gracias. Gracias a la presencia de todos ustedes, gracias a las empresas patrocinadoras que han hecho posible este evento. Y, bueno, no puedo empezar diciendo que hay dos situaciones incómodas para alguien que va a dar una conferencia. Una es que le toque el último y otra es tocar el mismo día que lo ha hecho Vicente Ferreira. Entonces, bueno, a mí me ha tocado esta segunda opción y lo digo porque realmente me gusta mucho cómo toca, musicalmente hablando. Bien, pues para hablar de la presentación voy a utilizar un dibujo que Fernando Zamora me prestó y que además puede expresar bastante bien lo que venimos a contar. Tanto María como yo. Por una parte, pues una barrica tiene una función, su función es ceder aromas y taninos, por lo tanto aumentar la complejidad aromática y la estructura en boca y, por supuesto, pues también esa porosidad y esa transferencia tanto de oxígeno hacia el interior, que va a hacer posible que la modificación química haga que todo esto funcione como algo activo, como un continente que va a aumentar el valor hedónico del producto, tanto aromáticamente hablando como suavizando los taninos gracias a esa polimerización. Y el método Varena, como bien Víctor ha explicado, pues efectivamente a través de unos pasos de tratamiento pues consigue dar valor a un continente que quizás pues no tenga esa actividad que precisa el vino cuando realmente la acompaña a la barrica, y que es un efecto pues además bastante visible, como podéis haber entendido. Lógicamente, el valor de la barrica no solamente es su paso activo del vino, enriqueciéndose en aromas y en estructura, sino que además pues tiene un valor icono, y este valor icono pues forma parte de las marcas que bien acompañan a muchas de las denominaciones de origen que hay en España. Por lo tanto, defendiendo este valor, no solamente desde el punto de vista romántico, sino que incluso a nivel de mercado, quería compartir, aunque no es la finalidad de la charla, ni muchísimo menos, cómo ciertos deterioros microbiológicos que pueden acontecer en barricas usadas, pues aquí lo que hacemos es, en esta recta, que no tiene una regresión muy elevada, ni mucho menos, tampoco se pretende eso, pero vemos cómo la puntuación en cata de catadores internacionales de 13 vinos crianza, hay muchísimo vino, muchísimo volumen aquí representado, de la denominación de origen Rioja, frente al contenido en etilfenoles, ¿no? Pues existe una correlación negativa, como cabe bastante bien esperar. Pero tuvimos el antojo de verificar qué precios tenían estos vinos en el mercado. Y como podéis ver, los vinos mejor puntuados y con menor contenido en etilfenoles tienen un precio que no es el doble, pero que supera incluso en 3 euros a los vinos mal puntuados desde el punto de vista hedónico y con concentraciones elevadas de etilfenoles. Bueno, no es una correlación ni muchísimo menos estadística, pero sí que marca una tendencia. Parece ser que los vinos limpios es fácil venderlos mejor. Nada más. Bueno, vamos a mostrar algunos ensayos industriales de seguimiento del vino envejecido en barricas regeneradas. En este caso, pues son dos vinos de la misma bodega, un crianza 2011 y un 2012, donde comparamos el vino criado en barrica regenerada, en barrica convencional de 6 años y una crianza mixta, donde comienza con barrica convencional y termina en barrica regenerada. Y luego dos vinos, uno criado más tiempo en barrica regenerada que el otro. Lo que siempre hicimos pues, fue analizar el componente volátil a nivel de los aromas de la madera, y en estos resultados podemos ver que ciertos compuestos como el eugenol, el alcohol furfurílico y también las lactonas pues son bastante equivalentes. Por lo tanto, significa que la capa de tostado no ha sido eliminada con el tratamiento de regeneración, lo que es
una buena noticia. Y si nos fijamos en los vinos del 2012, efectivamente, pues hay una actividad de cesión aromática porque el siringol y la trans whisky lactona, en este caso, pues es un poquito mayor comparando 18 meses con 11 meses. Bien. Continuando, entonces, aquí lo que vemos es que se mantiene la capa de tostado y si seguimos con otros ejemplos, siempre son bodegas reales que han querido saber cómo evolucionan los vinos. En este caso, pues bueno, se compara barrica nueva, no es lo propio, pero bueno, en este caso es lo que quiso hacer el enólogo, tanto americano como francesa, con una barrica regenerada a su 8º año de existencia, con una barrica azulada. Bueno, pues lo que vemos es que efectivamente, en este caso, por ejemplo, las barricas de roble americano superan con creces, en el caso de las lactonas, lo que era fácil de esperar, pero seguimos viendo cómo compuestos que dependen del tostado siguen apareciendo tanto en la barrica regenerada como en la azulada. Por lo tanto, pues podemos decir que no solamente se mantiene el tostado, sino que además la acción aromática se revaloriza. Este es otro ejemplo interesante, porque aquí lo que se compara es el mismo vino criado en depósito, o sea, en una etapa reductiva, frente a la barrica regenerada a su 8º año. Bueno, por lo que vemos si comparamos a los 4 meses y a los 6 meses es que muchos compuestos marcados con una flechita, pues desde el furfural al hidroximetilfurfural, siringaldehído, las lactonas pertinentes e incluso la vainillina siguen aumentando. Se demuestra que hay una actividad constante de cesión de este tipo de aromas que obviamente forman parte del juego de la crianza en barrica. La activación aromática pues, es bastante pertinente, por lo tanto. Otro ensayo de tempranillo en la denominación de origen Rioja, en este caso pues, con barricas bastante ancianas, por respetar su edad, vemos que incluso de 11 años, con una primera regeneración y el mismo vino con incluso 2 regeneraciones. Bien, por lo que observamos es que componentes como el maltón, con ese aroma tan deseable de caramelo que muchas veces acompañan a los vinos criados en barrica, o compuestos especiados, porque en este caso era una barrica francesa, el eugenol, el alcohol furfurílico y el siringaldehído, aldehídos muy importantes cedidos por la madera. Junto con la trans y la cis whisky lactona, pues vemos que aumentan de forma pertinente, por lo tanto, pues hay veces que incluso los aromas más deseados provenientes de la vainillina o de las lactonas, pues también aumentan su valor. Este es un ejemplo francés, seguido en Burdeos, donde se compara de nuevo barrica regenerada con convencionales mantenidas de diferente forma, más la comparativa con una barrica nueva. Lo que vamos a observar en ciertos compuestos aromáticos es que no tanto, por ejemplo, en este caso en las lactonas, aquí eran barricas americanas, pero sí en el furfural, el hidroxifurfural, la vainillina y el siringaldehído, pues podemos ver que se alejan bastante del valor típico de una barrica nueva, pero superan a las barricas convencionales bien mantenidas con procesos higiénicos apropiados. O sea que también tenemos un valor añadido frente al tratamiento habitual de barricas. ¿Y qué ocurre en la suma de aromas? Pues que principalmente los que más marcan la diferencia con las barricas convencionales es precisamente la suma de lactonas y la suma de aldehídos fenólicos que forman parte del juego. Algo interesante para revalorizar también lo que es la estructura en boca y la cesión de taninos es la suma de taninos elágicos de los 4 vinos. Vemos que incluso supera la de la barrica nueva. Bueno, seguramente pues al disminuir en menos de 1 milímetro o un poquito más la capa de tostado, pues hay una mayor cesión de taninos y por lo tanto de valor de estructuración en boca. Esa reactivación, por lo tanto, tánica. Siguiendo con otro ejemplo de Burdeos, en este caso, pues
comparamos una barrica de 3 años, cómo es el tratamiento regenerativo, y lo que observamos es de nuevo cómo las octolactonas, el aroma de coco y los ciertos aldehídos formados durante el calentamiento de la madera es superior en la barrica regenerada que en la que no está regenerada. Bueno, este trabajo me parece muy curioso. Es una publicación súper interesante, es un trabajo realizado con varios laboratorios en España, donde gracias a un algoritmo matemático son capaces de distinguir los vinos criados en barricas activas, vamos a llamarlas de esta forma, aquellas que tienen menos de 6 años, frente al uso de derivados en forma de chips. Bueno, vemos este trabajo. De hecho, este trabajo pues, ha sido prácticamente nuestro único cliente que nos ha comprado el análisis. Nadie más ha tenido curiosidad en saber si hay vino, se distingue Jean-Claude Renaud, please, don't put your hairs, porque realmente no pusimos este tipo de análisis pensando que no iba a haber interés en él. Pero bueno, en este trabajo realmente muestra algo bastante interesante, ¿no? Aquí lo que estamos comparando es el mismo tipo de análisis de componentes principales, comparando 5 barricas regeneradas, 7 vinos en barrica de menos de 6 meses, 6 vinos con contacto con chips y 5 vinos con contacto de barrica, pero al mismo tiempo barrica vieja en este caso, pero con chips. Bueno, hay una separación grupal impresionante. Lo que podemos ver es que este valor, que es el algoritmo matemático, cuanto más elevado, significa que hay más chips y menos barrica, por decirlo de una forma más ortodoxa. Pues bueno, aquí lo que verificamos es que los vinos con chips o con barricas viejas y con chips quedan bastante posicionados frente a este valor. Y las barricas, pues por una parte se quedan aquí, y el método Varena va incluso un poquito más allá, porque las barricas regeneradas lo que aportan son valores bajos, lo que significa una reafirmación en cuanto a que el vino ha tenido contacto con barrica activa. Y, de hecho, pues si comparamos los valores que hemos obtenido medios, podemos decir que una barrica de 6 o 7 años, que tiene ya un valor prácticamente residual desde el punto de vista de activación aromática, pues con este sistema podríamos acompañarlos, nunca a compararlo con una barrica nueva, pero sí con barricas que están activas todavía en su vida, y esto se debe al aumento progresivo de la vainillina y principalmente el eugenol, que son los valores, el eugenol sobre todo, que consigue bajar apropiadamente el valor de la vainillona y el eugenol, que disminuye el valor del algoritmo matemático. Bueno, en este caso lo que se muestra, esta bodega hace fermentación maloláctica en barrica, entonces bueno, son tratamientos biológicos que pueden deteriorar mucho más rápidamente el valor de la barrica, y que, por lo tanto, pues hace regeneración para verificar si, por ejemplo, aumentan ciertos compuestos aromáticos con una barrica convencional con maloláctica en bodega. Y bueno, se ve que la vainillina, el siringaldehído, el metilfurfural, el furfural y el eugenol, como muestra en la gráfica, pues se revaloriza bastante con el tratamiento. Voy un poquito rápido porque debo respetar el tiempo de mi compañera María, entonces permitirme esta velocidad de crucero. Y en este ejemplo de la velocidad tempranillo, lo que quiere hacer la bodega es algo un poquito diferente, ¿no? Porque es usuaria de barricas más nuevas, por lo tanto el reglamento Rioja pues requiere unos mínimos, y para no marcar mucho el vino, lo que pretende es hacer un trabajo típico donde hay un contacto
de 24 meses, 2 años, pensando en un tipo reserva, y para no marcar mucho la madera, pues bueno, mete en barricas usadas, pero regeneradas, ¿no?, para ver qué ocurre. Sigue aumentando las concentraciones aromáticas, pero en este caso fue interesante evaluar cómo el tostado no aumentaba tanto, por lo tanto, pues bueno, podía permitir ese amortiguamiento aromático final. Y sí quisiera ir a este último ejemplo, a ver si consigo ir para atrás. Es bastante interesante porque lo que hace es comparar barricas de diferente edad o tratamiento, regeneradas, azueladas, testigos y barrica nueva. Y estadísticamente lo que podemos observar, si vemos aquí las variables en el círculo de correlación frente al posicionamiento de los vinos, hemos eliminado los testigos porque no se pretende comparar nunca con las barricas nuevas. Lo que vemos es que sí hay una tendencia de las barricas regeneradas a posicionarse en valores positivos representados por componentes volátiles típicos de la madera, mientras que los testigos se van un poquito más hacia atrás. Otra vez el valor aromático queda plausible, representado, y finalmente, pues bueno, si vemos las familias aromáticas a los 9 meses, y lo que se hizo fue también interesante porque, de nuevo, esta bodega, que es usuaria también de barricas de poca edad, aprovechando la juventud de la madera, pues fue introducir en un 25% el volumen tratado con barricas regeneradas, y si se compara, si no se hace este tratamiento, pues bueno, hay ciertos compuestos que pueden aumentar su concentración. Por lo tanto, el aumento de la vida útil del parque de barricas pues también queda demostrado. Y para concluir, decir que efectivamente pues este mecanismo, este tratamiento de regeneración de barricas, aparte de eliminar una película de tartratos que no es solamente visible, sino que al propio tacto se puede demostrar, sin eliminar la capa de tartrato, pues puede enriquecer o hacer que se enriquezcan los vinos con mayores aromas propios en concentración de la madera. Que los vinos con crianzas en barricas regeneradas son, por lo tanto, capaces de beneficiarse de este valor, tanto en componente volátil como en taninos y estructura en boca, que la cinética de cesión pues, ha sido ampliamente demostrada en los seguimientos industriales que hemos realizado. En un segundo plano, la mejora organoléptica pues, puede permitir que este valor añadido sea mucho más activo sensorialmente hablando, y que, por lo tanto, algo que sensorialmente ya ha ganado su valor y lo puede demostrar fácilmente desde el punto de vista hedónico y que no necesita tratamientos abrasivos correctivos, pues obviamente el icono barrica puede mejorar y mucho pues, la calidad final de los vinos. Y bueno, pues aquí quería dejarlo para dar paso a mi compañera María. Muchas gracias.